Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer las ondas estacionarias sonoras empleando el tubo de Cont. Somos el grupo 4. En el grupo 4 somos 10 integrantes que vamos a estar exponiendo paso a paso conforme avanza la exposición. El contenido. En el contenido del presente proyecto tenemos como uno, el resumen, la introducción, la descripción del proyecto, objetivos, metodología, construcción del proyecto, datos, resultados y por último tenemos las conclusiones. El resumen. El presente proyecto consiste en realizar un experimento mediante el tubo de Cont que nos permita estudiar las ondas sonoras, incluyendo la observación de los nodos y antinodos, que se forman en la exposición de las ondas generadas por una fuerte, por una fuente de sonido con variación de frecuencias. Esto daremos su prueba con un proyecto físico. A continuación, les paso con mi compañera Rodríguez. A continuación voy a presentar la introducción. En el proyecto presentado buscaremos estudiar la importancia de las ondas estacionarias, así como las ondas longitudinales por el método del tubo de Kuhn. Primero tomamos en cuenta que para entender el estudio del movimiento ondulatorio se necesitan de experimentos de acústica, pero estos suelen ser costosos y requieren un equipo sofisticado. Por ello se planteó la interrogante: ¿cómo estudiar las ondas longitudinales y determinar la velocidad del sonido por el método del tubo de Kuhn empleando una sencilla maqueta? Pues nuestro grupo busca estudiar las ondas longitudinales por el método del tubo de Kuhn mediante la elaboración de una maqueta sencilla y económica, donde se explicarán las ondas estacionarias y el concepto de los modos normales de vibración que se forman en los tubos sonoros, para finalmente la recolección de los datos experimentales y los resultados obtenidos mediante esta experiencia. Descripción del proyecto. Mediante el proyecto se ha creado un plan de trabajo dividido por semanas. Estos van desde el estudio del tubo de Kuhn y sus utilidades, la elaboración del proyecto, los resultados e informe del proyecto, mediante coordinaciones dentro del equipo de trabajo. El proyecto tuvo una duración de aproximadamente 4 meses. Objetivos. Los objetivos generales son los siguientes: reconocer la importancia y funcionamiento del tubo de Kuhn para demostrar el fenómeno físico de las ondas sonoras. Para ello, realizaremos la elaboración de una maqueta que permita visualizar para fines de estudio las ondas estacionarias a través del tubo de Kuhn de una manera práctica para su entendimiento. A continuación, le doy el pase a mi compañera Paredes. Ahora veremos los objetivos específicos. Analizar las características de la longitud del tubo de Kuhn con la frecuencia de las ondas estacionarias. Analizar y corroborar la frecuencia del sonido, tanto teórica y experimentalmente. Demostrar que se pueden utilizar diferentes materiales y elementos de las fuentes para cambiar su dirección y sentido. Analizar y demostrar la velocidad de la propagación del sonido. Describir y mostrar los diferentes fenómenos que se dan cuando se produce una onda estacionaria en un tubo diseñado para diferentes sonidos. Describir los modos estacionarios de ondas en el tubo de Kuhn, como variando la frecuencia del sonido. Ahora veremos alcances y limitaciones. Alcances: libre acceso a las plataformas de simulación y materiales para el estudio de nuestro proyecto. Accesibilidad al feedback. Limitaciones: la falta de conectividad de Internet, ya que debido a la cuarentena es un problema muy común y constante en las clases virtuales. Los experimentos de acústica requieren de un equipo sofisticado y costoso.
Le doy el pase a mi compañera Ruelas. Bueno, ahora toca hablar de la metodología. Tenemos el marco teórico. Como primer punto, la longitud de onda. La longitud de onda se puede definir como la separación que se registra entre dos puntos de ondulaciones que son consecutivas. Dicho mejor en otras palabras, se puede definir a la longitud de onda como la distancia entre dos puntos máximos denominados crestas o dos puntos mínimos denominados valles. Es importante mencionar que una onda es la propagación de una perturbación de la presión, la densidad u otra propiedad del espacio, que transporta energía pero no materia. Bueno, viendo la imagen, en este caso la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o entre dos valles. Para el primer armónico, lambda medios es igual a longitud, por lo tanto lambda es igual a 2 veces longitud. Para el segundo armónico, lambda es igual a longitud, y así sucesivamente para cada armónico. Es por eso que se puede definir como la fórmula de longitud de onda como longitud de onda es igual a 2 veces longitud sobre n. Para el segundo punto tenemos a los nodos. En una onda estacionaria se puede denominar a los nodos como una serie de ubicaciones a intervalos igualmente espaciados, donde la amplitud de la onda, al igual que su movimiento, es cero. En estos puntos, las dos ondas se suman con fases opuestas y se anulan mutuamente, en el caso de un movimiento ondulatorio o un cuerpo que vibra. Se sabe que es el punto donde se observa una amplitud mínima. La condición que deben cumplir los nodos es entonces, número de nodos es igual a n por lambda medios. Para el tercer punto, tenemos a los antinodos. Se puede definir por concepto y lógica que los antinodos son lo opuesto a los nodos, pues en este caso en los puntos fijos se observa una amplitud máxima, al igual que un punto máximo de vibración. Tanto los nodos como los antinodos consecutivos están separados una distancia igual a media longitud de onda. La condición que deben cumplir los antinodos es entonces, número de antinodos es igual a n más 1 medio, todo eso multiplicado por lambda medios. Bueno, le doy paso a mi compañera Grecia. Bueno, mi nombre es Grecia Parra. Continuamos con frecuencia de sonido. Hace semejanza a la cantidad de veces que vibra el aire que transmite ese sonido en un segundo. La unidad de medida de la frecuencia son los hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias aproximadamente de 20 a 20.000 hercios. La velocidad de propagación del sonido. La propagación del sonido es un transporte de energías sin transporte de materia, en forma de ondas que se transmiten a través de la materia, ya sea sólida, líquida, gaseosa, también como las vibraciones que producen en las mismas direcciones en las que se propaga el sonido, ¿no? Que se trata de ondas longitudinales. Se transmiten en línea recta desde el punto de su origen. Ahí vemos en la imagen cómo van las ondas, ¿no? Ahora, la velocidad de la propagación de sonido tiene una fórmula, una ecuación, que es frecuencia es igual a sonido entre onda. Seguimos. La impedancia del sonido. La impedancia del sonido es representada por la letra Z. Es la resistencia que opone un medio a las ondas sonoras que se propagan sobre este y por lo tanto equivalen a la impedancia eléctrica, ¿no? Es decir, una forma de disipación de energía de las ondas que se desplazan por un medio. Ahora, cuanto mayor sea la impedancia, mayor será la resistencia. Eso significa que se va a necesitar más energía, por ejemplo, en el caso de unos auriculares, ¿no? Para poder hacerla funcionar. Damos pase a nuestra compañera Araceli. Gracias. Para la elaboración del proyecto se ha requerido los siguientes materiales. Una botella vacía de plástico, que en este caso hemos utilizado una botella de gaseosa de 3 litros, parlantes, bolitas de poliestireno, que son pequeñas perlas de Thermopor, que muchas veces son utilizadas para relleno en la construcción. Cinta métrica, cinta de embalaje y un app generador de frecuencias que a través del sonido se podrá observar ondas en un rango determinado de frecuencia. Para la construcción del proyecto es necesario reconocer y obtener todos los materiales que se utilizarán para realizar el montaje experimental, lo cual, como se ha mencionado anteriormente, se ha necesitado
una botella de plástico vacía, un generador de frecuencias que nos permitirá amplificar el volumen, bolitas de polistireno, cinta métrica, cinta de embalaje, parlantes y un cable de audio. Todos los materiales han tenido una cotización adecuada y fueron aprobados por todos los integrantes del grupo. A continuación le daré pase a mi compañera Saavedra. Procedimiento para realizar el tubo de Kuhn con materiales accesibles. El primer paso es descargar la aplicación generador de frecuencias que se encuentra en la Play Store de Google. En el segundo paso colocaremos las bolitas de polistireno dentro de la botella de plástico que simulará ser nuestro tubo de Kuhn, el cual debe estar cerrado por un lado. La cantidad de bolitas de polistireno es aproximadamente de un puñado. Por el otro lado de la botella que se encuentra abierta lo pegaremos con cinta adhesiva al parlante por el cual se emitirá el sonido. En el tercer paso utilizaremos una cinta métrica. Este nos ayudará a saber la longitud de la botella, el cual es de 15 centímetros. En el cuarto paso ingresaremos al aplicativo generador de frecuencias y colocaremos la frecuencia con la que trabajaremos. En esta ocasión será de 200 Hz. A continuación le damos a comenzar y observamos lo que sucederá con las bolitas de poliestireno dentro de la botella. Como último paso, luego de haber realizado la observación, procederemos a realizar los cálculos tanto teóricos como experimentales. A continuación veremos ya el proyecto en función con las ondas sonoras colocadas en 200 Hz haciendo efecto sobre las bolitas de poliestireno dentro de la botella plástico. Ahora le doy pase a mi compañero Redes Andrade Pedro, quien nos brindará información sobre los datos que hemos obtenido. Continuando con la exposición, a continuación daré los datos que hemos utilizado en nuestro proyecto. Para la longitud de nuestro tubo que hemos usado, la longitud fue de 15 centímetros, pero lo quisimos pasar a metros en el sistema internacional. Así que nos da con el resultado de que es 15 por 10 a la menos 2 metros. Hemos trabajado con una frecuencia de 200 Hz y hemos asumido una cantidad de nodos de 2 y una cantidad de antinodos de 1. Pasamos con el siguiente y vamos a los resultados. La longitud de onda teórica lo hallaremos teniendo en cuenta el tubo experimental, que es de 15 centímetros. La fórmula para hallar es la longitud de onda es igual a 2 por la longitud del tubo experimental entre el número de antinodos. Reemplazando, nos da de que la longitud de onda teórica es de 3 por 10 a la menos 1, o su equivalente 0.3 metros. Vamos al siguiente. La velocidad teórica cuando la longitud de la onda es 3 por 10 a la menos 1, lo que hemos hallado anteriormente. Para hallar la velocidad teórica tenemos la fórmula de la frecuencia es igual al número de antinodos por la velocidad entre 2 sobre la longitud de onda que hemos hallado. Reemplazando, mandando a multiplicar, mandando a dividir, obtenemos al final de que la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. La longitud que la hemos hallado anteriormente, 0.3, por la frecuencia que es 200. Nos da con la velocidad teórica es 60 metros sobre segundos. Vamos a ver ahora la impedancia teórica. ¿Qué es la impedancia teórica? Es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se le aplica una tensión. En este caso trabajaremos con una densidad de aire de 1.2041 y con la velocidad hallada anteriormente. Para esto la fórmula de la impedancia teórica es igual a la densidad del medio por la velocidad hallada. En este caso trabajaremos, como les dije anteriormente, con 1.2041 por 60, que fue la velocidad. Y nos da como resultado la impedancia teórica, que es de 72.246. Ahora vamos con los resultados. El número de antinodos que hemos hallado en la teoría, en la práctica, es de 2. Y el número de antinodos es de 1. O sea, nuestra suposición era correcta. Sí cumple con lo hallado en el experimento. Ahora vamos con la longitud de onda. En la longitud de onda que hemos hallado teóricamente es de 3 por 10 a menos 1, o su equivalente 0.3 metros. Pero en la práctica hemos medido y hemos encontrado de que la longitud de la onda es de 0.34 metros. Así que habría una leve diferencia entre la teoría y la práctica. La frecuencia del sonido es la misma,
porque hemos trabajado con 200 en la práctica y con 200 Hz en el experimento. La velocidad de la propagación del sonido. Tras operarlo, nos dimos cuenta que los resultados entre la velocidad experimental y la velocidad real del sonido es la misma, así que no varía. Tendríamos como 60 metros sobre segundos en la velocidad experimental y la velocidad teórica real. Ahora vamos con la impedancia del sonido. Vemos que hay una dependencia entre la impedancia del sonido y la velocidad de la propagación del sonido. Así que en el proyecto realizado planteamos la densidad del sonido y las diferentes variables de la velocidad en el marco teórico y experimental. Y nos dan como resultado lo mismo. Así que asumiríamos de que la impedancia del sonido en la teoría y en la práctica es de 72.246 kilogramos. A continuación le doy paso a mi compañero Rojas. Conclusiones. Primera conclusión. Hemos logrado reconocer la importancia y el correcto funcionamiento del tubo de GAN mediante la observación y demostrando el fenómeno físico de las ondas sonoras. Segunda conclusión. El proyecto nos permite reducir y conformar un modelo bien elaborado, basado en sus conceptos y experiencias. Por ello se realizó la elaboración de una maqueta con materiales fáciles de adquirir. Se ha podido reducir los costos haciendo un experimento más accesible. Por ejemplo, para medir la frecuencia del sonido, usamos una aplicación de Play Store. Y como tercera conclusión, se logró comprobar y analizar la longitud de la onda teóricamente y experimentalmente. Además, los valores aproximados se observó el comportamiento de las ondas conforme a su densidad en que se propague. Es decir, el medio puede afectar no solo a la onda, sino también a los factores como su longitud, onda, periodo y frecuencia. Le doy pase a mi compañera Carmen. Gracias. Gracias, compañero Rojas. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carmen Ramos y el día de hoy vengo a ampliar un poco más el tema de las conclusiones. Bueno, hemos demostrado que la velocidad de la propagación del sonido se obtiene de operar la longitud de la onda por la frecuencia, lo cual hemos podido verificar a lo largo de nuestro proyecto. Asimismo, logramos demostrar y observar los diferentes fenómenos que ocurren cuando se produce una onda en el tubo de Kahn, tales como la velocidad de propagación del sonido, la frecuencia, etc. También logramos analizar los modos estacionarios de ondas en el tubo de Kahn. Por otro lado, analizamos y hallamos la impedancia de sonido teóricamente, el cual pudimos hallar gracias a la fórmula en la cual nos indica que la impedancia es igual a la densidad del medio por la velocidad. Y por último, demostramos que se pueden utilizar diferentes materiales y elementos de las fuentes para cambiar su dirección y sentido. Gracias, profesor. Eso es todo.